Bien, vamos a continuar con más información. Son las 7:33 de la mañana y nos acompaña a esta hora el viceministro, el viceministro de Vivienda, José Batista. Buenos días, viceministro. Gracias por acompañarnos hoy en Radio Panamá. Y es que usted nos va a hablar de esa ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial de Arraiján y La Chorrera. ¿Cuándo se va a dar o a iniciar este proyecto? Buen día, Gisela, a ti y a todos los oyentes de Radio Panamá. Bueno, es una gran noticia para Panamá Oeste, porque desde que estábamos trabajando en el plan de gobierno en la campaña del presidente Laurentino Cortizo, nosotros visualizamos la importancia de que Arraiján y La Chorrera, por ser parte fundamental del área metropolitana de la ciudad de Panamá y muchos considerando el dormitorio de los trabajadores de la ciudad de Panamá, era importante que estos dos distritos contaran con un plan de ordenamiento territorial, ya que el distrito de Panamá pues cuenta con uno y era necesario pues complementarlo con estos planes de ordenamiento en estos dos distritos. En ese sentido, desde el año 2020 nosotros iniciamos el proceso de licitación para la contratación de la empresa que se encargaría de elaborar estos planes. Finalmente se concluyó la licitación, la empresa de los arquitectos Sosa y Asociados obtuvieron pues el mejor puntaje, ganaron la licitación, la misma fue enviada a Contraloría para su refrendo y el jueves pasado el Contralor Gerardo Solís ya refrendó el contrato. Nosotros ya estamos organizando con el ministro el acto donde haremos entrega de la orden de proceder a la empresa ganadora para que inicie los trabajos de los planes de ordenamiento territorial que tienen una particularidad. Son los planes específicos de Arraiján y La Chorrera, sin embargo, tienen que incluir una visión territorial que incorpore también a Capira, porque sabemos que Capira se ha ido convirtiendo como en una bisagra económica entre la ciudad y el campo. Es un punto intermedio donde los productos del interior llegan, son procesados. Ya hay varias empresas instaladas en esa área que procesan los alimentos y de ahí los trasladan procesados a la ciudad de Panamá. Entonces, eso es una zona de generación de empleo. Para nosotros, la importancia de los planes no es solamente ordenar el territorio, decir el uso de suelo de cada finca, determinar la protección de las áreas de cultivo, etcétera, sino procurar que con este plan nosotros creemos las condiciones para que haya un nivel de generación de empleo que constituya el oeste en una zona con autonomía económica, que no dependa tanto de la ciudad de Panamá. Sí, para que las personas que nos escuchan, nuestros oyentes, entiendan con mayor claridad en qué consiste el plan de ordenamiento territorial, qué abarca este proyecto y cómo va a iniciar ese cambio en Panamá Oeste. Bueno, el plan tiene varios productos, ¿sí? Va a tener varios subproductos al final. El principal es que se ordene el territorio a fin de establecer, en base a lo existente y a las proyecciones futuras, cada terreno, cada porción del distrito, cuál es su vocación y a qué debe protegerse para que te pongo el ejemplo en Chorrera, las zonas de producción de piña, donde se produce la piña de Chorrera, que está entre las mejores del mundo. Hay que proteger esa área para evitar situaciones como la que ocurrieron en Boquete, donde zonas cafetaleras se convirtieron en urbanizaciones. O sea, tenemos que proteger el área agrícola, los destinos turísticos en los distritos, así como las áreas residenciales en términos de sus densidades. Ese es el principal producto, ¿no? Que cada lote del territorio, ya sea rural o urbano, va a tener un uso de suelo determinado y que le va a permitir a la autoridad local poder controlar lo que se hace y no se hace en ese territorio. Es Con necesario. sí, con este ordenamiento se podría esperar entonces que acaben los problemas que hay en Panamá Oeste, por ejemplo, el tema de la falta de agua potable, las fluctuaciones que hay en energía eléctrica
¿Esto ayudaría también a esos problemas que aquejan a ese sector del país? Bueno, el plan en sí no va a resolver eso, el plan, sino las acciones que las autoridades nacionales y locales tomen con respecto a eso. Mira, todas las urbanizaciones que se aprueban legalmente en la ventanilla única del MIBIOT tienen garantizado agua, electricidad, transporte, porque eso es parte de los requisitos necesarios para su aprobación. Lo que nosotros no tenemos contemplado son las invasiones y el crecimiento de la municipal con las aprobaciones que se dan en los municipios, de eso que no está censado, podemos decir, ¿verdad? Nosotros con las organizaciones sí, nosotros tenemos determinado cuántas casas se van a construir, cuántas familias, cuántas personas, y eso permite planificar. Entonces nosotros, el plan va a ser un alto en ese sentido, va a decir, ok, vamos a inventariar las 60,000 personas que viven de manera informal en el área oeste, pero eso tenemos que parar, porque de nada sirve que nosotros planifiquemos y nosotros digamos, el área oeste necesita una producción de agua de tal cantidad, necesita transporte, además del metro, los buses, necesita energía eléctrica en tales cantidades, necesita escuelas, centros de salud. Todo eso surge de la planificación. Pero si de repente me aparece una invasión de 400 familias que yo no tengo contemplada, eso trae los efectos que se está sufriendo hoy en el oeste, porque las urbanizaciones que se aprobaron legalmente tenían garantizada el agua, pero llega un asentamiento informal, se le pega a la línea y le sustrae el agua a los legales, eso altera la vivencia. Asimismo ocurre con la electricidad, incluso con las escuelas. Cuando se iban a iniciar las clases, Giselle, el, el, en las escuelas, cuando fueron a ver muchos de urbanizaciones formales, fueron a matricular a sus hijos en las escuelas públicas, no había cupo, porque tampoco le van a decir que usted vive en un asentamiento, usted no puede matricularse aquí, pero eran gente no censada y el Ministerio de Educación no se preparó para esas familias que no estaban dentro del radar. Igualmente ocurre con los centros de salud, con el transporte y con todos los servicios. Usted mencionó que pronto van a hacer ese acto de entrega de proceder desde ese día. ¿Cuándo podríamos decir que va a iniciar este proyecto para entonces empezar a ver entonces esos resultados y esos cambios? Pero mira, ya la empresa está notificada del refrendo. El acto de la entrega de la orden de proceder es como un acto formal. Ellos ya se están preparando porque desde el día 1 de la entrega de proceder, ellos tienen 10 meses para entregar el resultado del plan, que luego será evaluado por la Junta de Planificación de cada distrito y luego se convertirá en el instrumento de acción del municipio a través de un acuerdo municipal. Este contrato de ambos distritos suma en total alrededor de unos 600,000 balboas y debe ser ejecutado, como te digo, en 10 meses. Son 10 meses donde se harán talleres con la comunidad, con las fuerzas vivas y donde podrán expresar las personas, de acuerdo a los análisis que haga la empresa y al diagnóstico, podrán determinar si la orientación que se está dando es la correcta o no correcta. Deben ser alrededor como de 7 a 10 talleres comunitarios donde se convoca a toda la ciudadanía, a todas las fuerzas vivas para que expresen su opinión sobre lo que se está planificando. Usted mencionaba que por lo menos los problemas estos del agua y la luz se van a ir entonces mejorando con el tiempo y también incluye de parte de la población, no con este plan de ordenamiento, pero ¿qué cosas sí van a mejorar una vez inicie este plan en este sector? No, sí van a mejorar todas esas cosas, pero tenemos que controlar la informalidad. No podemos permitir más invasiones, porque eso desarticula cualquier plan. Yo te quiero decir que cuando se hizo el plan metropolitano de la ciudad de Panamá y su entorno, por allá en el año 97, ahí se planificó la necesidad de la ampliación de la potabilizadora de Chilibre, el aumento de la capacidad de generación eléctrica de Bayano, se planificaron los corredores, o sea, todo eso se planifica en el plan, pero eso se planifica para un cálculo de una cantidad de habitantes que va a crecer a razón de un 3% anual, pero no que te vengan de provincias 400, 500 familias de repente y eso te desarticula todo. Entonces, el plan es una base que nos va a permitir
que esas personas vivan con la garantía de los servicios. Pero nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con las autoridades municipales, con los jueces de paz, para que cuando se den invasiones, estas se eviten, porque eso al final distorsiona todo lo que se hace cuando se planifica. Eso es lo mismo que en una casa. Si tú tienes un presupuesto y de repente eh, te gastas la plata en lo que no es, al final se te desordena tu presupuesto. Aquí también es un presupuesto territorial el que nosotros elaboramos con estos planes. Excelente, bueno, muchísimas gracias entonces al viceministro de Vivienda, José Batista, por darnos a conocer entonces esta buena noticia. Ya se ejecutó el plan de ordenamiento territorial de Arraiján y La Chorrera y próximamente iniciará entonces ese proyecto en este sector del país. Muchísimas gracias, viceministro, y que tenga buenos días. Gracias a ti, Gisela, y a Radio Panamá.